Bueno, el tema que tenemos que desarrollar hoy es citostático. Bien, bueno, como siempre empezamos con la epidemiología y obviamente los citostáticos son aquellos fármacos que se utilizan para el tratamiento de algún tipo de neoplasia maligna. Bien, sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados, o sea, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en países desarrollados. Algunos datos epidemiológicos como para, digamos, completar esto es que uno de cada 5 individuos, tanto en Europa como en Estados Unidos, muere de cáncer, ¿bien? Y en los últimos 100 años se ha registrado un aumento de la aparición de dicha enfermedad debido al aumento de la expectativa de vida de dichos países, ¿bien? O sea, a medida que nosotros aumentamos la expectativa de vida, tenemos más posibilidades de desarrollar algún tipo de cáncer, ¿bien? De hecho, hay algunos libros que hacen referencia a que el cáncer de próstata, si nosotros pudiésemos biopsiar a todos los pacientes con 100 años de edad, todos los pacientes seguramente tienen un cáncer de próstata desarrollado. Bien, de ahí a que se haga, de ahí a que se manifieste clínicamente o no, es otra historia. Bien. Pero bueno, el concepto es que a medida que aumenta la expectativa de vida, como aumentan las posibilidades de insuficiencia cardíaca, también aumentan las posibilidades de distintos tipos de cáncer. Bien. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una determinada patología maligna, bien, nos podemos plantear distintas estrategias terapéuticas. Bien. Y esas estrategias terapéuticas son la cirugía, que es la más antigua y la de mejores beneficios, bien, las radiaciones, la quimioterapia, que es el tema que tenemos que ver hoy puntualmente en farmacología, y las terapias biológicas, que ahí no lo dice, pero que también es una de las estrategias terapéuticas, bien. Cuando nosotros tenemos un paciente que tenga un determinado tipo de cáncer, nos vamos a plantear, como siempre, distintos objetivos terapéuticos. Bien, y esos objetivos terapéuticos pueden ser la curación de la enfermedad, bien, si bien desde el punto de vista biológico no podemos decir de que un paciente está curado, pero sí lo que podemos hacer es que un paciente que en teoría esté curado es aquel paciente que tenga la misma expectativa de vida de una persona que no haya tenido la enfermedad, bien, o tener una respuesta completa, que es decir, que a los 5 años de tratamiento, de haber utilizado un determinado tratamiento, el paciente no tenga evidencias, tanto clínicas como de laboratorio o de métodos por imágenes, que puedan hablar de que el paciente tenga la patología per se, ¿bien? O que tenga una respuesta parcial, que es cuando disminuimos una determinada proporción, que habitualmente se habla de un 50% de lo que sería la masa tumoral, ¿bien? O que directamente lo que tenemos es una enfermedad estable en donde lo que hacemos es con un determinado esquema terapéutico, hacemos que la enfermedad no progrese, ¿bien? Y la curación, que es lo que dije anteriormente, ¿bien? Bueno, vamos a tener distintos tipos de tumores que se van a comportar de distintas formas a los quimioterápicos, ¿bien? De modo tal de que uno ya de antemano sabe que hay algunos tipos de tumores que tienen una alta curabilidad, ¿bien? Y alta curabilidad hablamos de más del 30% de curabilidad, que son los linfomas de Hodgkin, en general lo digo, bien, el linfoma de Hodgkin, las leucemias linfoblásticas agudas, en niños, ¿no? El coriocarcinoma, el sarcoma de Ewing, el tumor testicular, el de células germinales, algunos que tienen una alta respuesta al tratamiento quimioterápico, pero que tienen baja curabilidad, es decir, que yo voy a tener con los quimioterápicos que utilice, voy a tener un alto impacto a nivel del tumor, pero que van a tener una baja curabilidad, que son el cáncer de ovario, el cáncer gástrico y el cáncer de vejiga. En otros, por ejemplo, voy a poder tener una prolongación de la sobrevida, bien, pero baja curabilidad, como puede ocurrir en las leucemias linfocíticas crónicas,
en la leucemia mieloide crónica, en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón, ¿bien? Y sin prolongación de la sobrevida, pero que pueda llegar de una remisión ocasional, como puede ser en el melanoma, en el cáncer de colon, en el cáncer de pulmón, ¿bien? O sea, este cuadrito no es necesario que ustedes lo sepan, ¿no? Sino que es como para que tengan una idea que van a ver algunos tumores que van a, de alguna manera, responder bien a un determinado tratamiento quimioterápico y otros no van a responder tan bien. Con unos voy a poder lograr un determinado objetivo y seguramente que en otros voy a poder lograr otro objetivo, ¿bien? Pero es solamente para que tengan un esquema general, ¿bien? Cuando nosotros para hablar de antineoplásico, para hablar de citostático, lo que nosotros tenemos que conocer es básicamente el ciclo celular. Porque el ciclo celular de alguna manera nos va a ir marcando, digamos, el comportamiento de los distintos antineoplásicos y nos va a dar una perspectiva de dónde podemos actuar con nuestros antineoplásicos para producir de alguna manera la inhibición o la muerte de la célula tumoral. Bien. Entonces, dentro de lo que es el ciclo celular, como sabemos, tenemos una primera fase, que es la fase G1, en donde se va preparando toda la maquinaria enzimática para la síntesis de, o sea, todas las enzimas necesarias para la duplicación del ADN, ¿bien? O sea, la ADN polimerasa, la ADN glicasa y demás, ¿bien? En la fase S es donde se produce la replicación del ADN, en donde se va a formar la horquilla de replicación y en donde todas las bases de los nucleótidos van a quedar expuestas. Esta fase S va a ser la fase más sensible para los quimioterápicos porque es donde se quedan expuestas todas las bases y es donde van a actuar con mayor facilidad la mayoría de los antineoplásicos. La fase G2, que es la fase donde se empiezan a formar todas aquellas proteínas estructurales, bien, que van a ser necesarias para la división celular, para terminar conformando lo que va a ser la célula hija, bien, y la fase M, que es donde la célula se divide, bien, y para esa división de la célula, como sabemos, necesitamos que los cromosomas, bien, vayan, digamos, vayan pasando por distintos estadios, bien. El primer estadio es la profase, bien, que no tiene sentido empezar a hablar de cada una de las fases del ciclo celular, pero bueno, tenemos la profase, la prometafase y la metafase, que es la que me interesa por ahí detenerme un poquito, que es aquella fase del ciclo celular en donde se forma el huso mitótico, ¿bien? Y como sabemos, el huso mitótico está formado por microtúbulos que van a tener un extremo positivo y un extremo negativo. Por el extremo positivo es por donde van creciendo los microtúbulos por la adhesión de las moléculas de tubulina. Bien, esta fase, que es la única que amplifiqué, digamos, es importante porque hay algunos antineoplásicos que actúan en esta fase uniéndose a las moléculas de tubulina y no dejando de que se formen los microtúbulos, ¿bien? Y de esa manera no se puede conformar el huso mitótico y la célula está imposibilitada a poder dividirse, ¿bien? Que va a ser uno de nuestros objetivos o el objetivo más importante a lograr con el tratamiento de los antineoplásicos, actuar sobre aquellas células que se replican muy rápidamente como son las células tumorales, ¿bien? Y bueno, después seguimos con el proceso de anafase, la telofase y la citocinesis cuando ya se forman las dos células hijas. Bien, dentro de lo que son las características de las células cancerosas en general que nosotros tenemos que conocer, bien, es la proliferación incontrolada. Bien, ¿qué es la proliferación incontrolada? Es, digamos, que normalmente las células de nuestro organismo que están formando parte de un determinado tejido, un determinado órgano, respetan ciertos patrones de crecimiento, ¿bien? Bueno, las células cancerosas, esos patrones que respetan las células no cancerígenas, no los conocen, no los respetan, ¿bien? Entonces eso hace, digamos, que la célula pueda crecer de manera incontrolada sin respetar ninguno de estos patrones. Para esto se produce la activación de determinados protooncogenes que se transforman en oncogenes, y también nosotros tenemos ciertos genes que se llaman genes supresores de tumores que también se ven alterados. Entonces, de esta manera, ya sea por la activación de los protooncogenes a oncogenes
o por la inactivación de genes supresores de tumores, es que se va produciendo lo que se llama una de las características que tienen las células cancerígenas, que son la proliferación incontrolada. ¿Bien? Otra de las características es la desdiferenciación y la pérdida de la función, es decir, una célula que cumple una función determinada deja de cumplir esa función. ¿Bien? La posibilidad de invasividad, es decir, de pasar de un tejido a un tejido anexo, que habitualmente en las células normales de nuestro organismo, cada célula respeta, digamos, el lugar para el cual fue diseñado. Si una célula de la vejiga está en la vejiga y una célula de la próstata está en la próstata, bueno, en las células cancerosas no respetan esta división digamos, de tejidos y de células en determinados órganos, sino que tienen la capacidad de poder, digamos, traslocarse o afectar, digamos, o verse, digamos, comprometida con otro órgano, con otro tejido para el cual no fue diseñada, ¿bien? Y el otro punto importante, yo diría que el más importante de todo, es la metástasis. Porque las metástasis, en definitiva, es lo que, de alguna manera, es lo que termina, por decirlo de alguna manera, matando al paciente. ¿Bien? Porque si nosotros tuviéramos la posibilidad de poder actuar sobre la posibilidad de evitar las metástasis, de alguna manera tendríamos una enfermedad confinada a una determinada región, y quizás a esa región podemos acceder quirúrgicamente y eliminar esa parte que está comprometida. Y si el clon de células metastásicas no se pudo, digamos, no metastatizó, por decirlo, digamos, valga la redundancia, nosotros tendríamos una enfermedad confinada a un determinado lugar y podríamos acceder de forma quirúrgica o acceder por medio de radioterapia o una quimioterapia localizada y evitar, digamos, de que se comprometan otros órganos que a la larga van a ser lo que van a terminar, digamos, costándole la vida al paciente o agregando la mayor morbilidad. ¿Bien? Bueno, dentro de todo esto, como ustedes sabrán, hay un montón de cosas para poder, dentro de lo que es la patología y los distintos tipos de características de las células cancerosas, hay un montón de cosas para poder leer. Van a ver que dentro de lo que es una masa tumoral va a haber distintos clones que van a ser distintas, que se van a especificar en distintas de estas características. Bien, como va a haber un clon metastásico que lo que va a hacer es tener determinadas estructuras moleculares que le van a permitir de alguna manera unirse con otra estructura complementaria que va a estar en determinados órganos. Bien, por eso hay metástasis que, más allá de que respetan cierto patrón de irrigación, va a haber metástasis de determinados tumores que van a ser característicos en determinados órganos. Y eso se da justamente porque hay moléculas de reconocimiento tanto en el clon de células metastásicas como la molécula complementaria en distintos órganos, y eso hace de que uno pueda saber de que determinados tumores metastatizan a lugares determinados preferentemente. Bien, o sea, no solamente tiene que ver con la irrigación y las estaciones sanguíneas, sino que tiene que ver con una cuestión molecular que está determinado por ese tipo de moléculas con su molécula complementaria en los distintos tejidos. ¿Bien? Entonces, si nosotros pudiésemos actuar desde el punto de vista metastásico, desde el punto de vista farmacológico sobre las metástasis, sería genial, porque haríamos lo que dije anteriormente, confinaríamos la enfermedad a una determinada región y después podríamos actuar con los mecanismos, con las distintas alternativas terapéuticas que tenemos sobre esa determinada región. Pero la realidad es que los antineoplásicos van a actuar, digamos, dentro de lo que son estas características sobre la proliferación incontrolada, y es un poco lo que nos toca ver en la clase de hoy. Bien, bueno, para hablar un poco digamos, de los antineoplásicos, tenemos que conocer un poco las características, la cinética de lo que es el tumor. El tumor va a tener una cinética de crecimiento que en un principio va a responder a una cinética de orden 1, ¿bien? Y a medida que vaya aumentando de tamaño,
digamos, se va a ir amesetando, ¿bien? Y eso va a depender de qué, y bueno, va a depender de las posibilidades de nutrición que van a tener las distintas células tumorales, ¿bien? Entonces, como nosotros con los antineoplásicos vamos a actuar preferentemente en aquellas células que se estén dividiendo, digamos, en aquellas células neoplásicas con, que se dividen con mayor frecuencia, bien, es muy importante entender de que cuanto antes, digamos, empecemos el tratamiento quimioterápico en un paciente que tiene una masa tumoral más pequeña, es probable que encontremos a ese tumor en el inicio del crecimiento de la cinética tumoral, en donde la mayoría de las células se estén dividiendo, bien, y de esa manera es probable que nuestro tratamiento sea más efectivo que si llegamos a un estadio más avanzado, en donde la masa tumoral por ahí tenga una poca duplicación celular. Bien, no sé si se entendió, pero más adelante lo voy a aclarar un poco más. Bien, bueno, dentro de lo que es las características de una masa tumoral, nosotros tenemos lo podemos separar desde el punto de vista pedagógico en distintos compartimentos celulares. Bien, hay un compartimento A donde las células están en división, bien, están continuamente en división, bien. Hay un compartimento B en donde las células están en reposo, bien, que si bien no se están dividiendo, pueden ingresar al ciclo celular y dividirse. Bien, y un compartimento C en donde las células ya no se pueden dividir, pero contribuyen a la masa o al volumen tumoral. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos el ciclo celular que les dije que estaba la fase G1, la fase S y la fase G2? Y después venía la división celular. Bien, entre la fase G1 y la fase S hay una fase que es la fase G0. Es una fase de quiescencia en donde la célula que no adquirió toda la maquinaria enzimática para pasar a la fase S y poder replicar el ADN, se va a quedar en ese periodo, ¿bien? Y eso es muy importante desde el punto de vista de los antineoplásicos porque las células que están en ese periodo, que serían las células del compartimento B, son aquellas células que no son tan sensibles a los quimioterápicos, pero no es que no son sensibles, no son tan sensibles, ¿bien? Y cuando uno aplica un tratamiento quimioterápico, hay partes de estas células que están en este compartimento B que pueden pasar al compartimento A y hacer que esas células que estaban dormidas, que estaban ahí en un estado quiescente, puedan pasar al ciclo celular y, como dicen en el compartimento A, y estar dividiéndose en forma continua, ¿bien? Esto por un lado tiene, digamos, una parte buena y una parte mala. La parte, digamos, mala sería de que una célula que estaba ahí dormidita, nosotros de alguna manera la despertamos y empezamos y hicimos que esa célula se empiece a dividir. La parte buena sería de que los quimioterápicos son más eficientes cuando la célula se está dividiendo. Entonces, de alguna manera tenemos la posibilidad de poder actuar sobre esa célula que antes iba a ser poco probable que podamos actuar. Bien, entonces estos compartimentos es importante entenderlos para después poder entender por qué los quimioterápicos no van a poder matar el 100% de las células tumorales. Bien, nosotros después vamos a ver de que los quimioterápicos matan o pueden matar el 99,99% de las células cancerosas, pero no pueden matar el 100%. Y uno dice, bueno, pero estoy matando el 99,99%. Sí, pero se te está quedando el 0,1% de una masa tumoral que tiene millones de células, y ese 0,1% es una gran cantidad de células. ¿Y por qué no puedo matar a todas las células? Y bueno, no puedo matar a todas las células porque hay muchas células tumorales que están en este compartimento B, en el periodo G0, ¿bien? Y eso es lo que me impide poder actuar, digamos, sobre el 100% de las células, ¿bien? Entonces acá tenemos que recordar las leyes de Skipper, bien, que hacen referencia a que la primera ley, que el crecimiento de una masa, el crecimiento tumoral
en un primer momento sigue una cinética de orden cero, bien, independiente de la masa tumoral, bien. Y la segunda ley de Skipper hace referencia a que con cada ciclo de quimioterapia yo pueda matar un porcentaje determinado de célula, que es el 99,99%, pero que no pueda matar al 100%, ¿bien? Entonces esto de alguna manera nos va a hacer entender, entre otras cosas, por qué el tratamiento antineoplásico se hace por intermedio de ciclos de quimioterapia, ¿bien? Y no se hace un tratamiento, digamos, continuo, como hacemos un tratamiento antibiótico, más allá de que responde a otras cuestiones que vamos a analizar también. Bien. Bueno, dependientes del tumor, tenemos que tener en cuenta el tamaño tumoral y lo que dije recién. Un tumor grande va a tener una disminución del crecimiento, o sea, va a tener menos células que se estén dividiendo. Entonces, si yo quiero actuar con los antineoplásicos, bien, es probable que cuando el tumor sea más grande haya menor cantidad de células dividiéndose, y eso va a hacer de que mi fármaco sea más inefectivo, bien, de lo que podría ser en una fase más anterior, bien. Una disminución de la penetración de las drogas, y sí, como pasa siempre, las probabilidades de que el antineoplásico pueda llegar al centro de una masa tumoral obviamente son mucho menor cuando tengo una masa tumoral grande que cuando tengo una masa por ahí más pequeña. El aumento de la heterogeneidad de los distintos, de las distintas células que van a comportar el tumor, y la mayor resistencia que se puede generar por la mayor cantidad de células que tengo por matar. ¿Bien? Los determinantes de las respuestas también van a depender de lo que sería el huésped. Bien, acá lo que nosotros tenemos que hacer es una analogía con lo que vimos en antibiótico, en donde en antibiótico veíamos el huésped, que acá en antineoplásicos también tenemos un huésped. En antibiótico veíamos un antibiótico determinado, acá tenemos un antineoplásico, bien, y en antibiótico veíamos una determinada bacteria y acá lo que vemos es una célula tumoral. Entonces tenemos que hacer esa analogía, bien, para poder, digamos, esquematizarnos frente a qué estamos, bien. Entonces, de los patrones que tenemos que observar del huésped son el estado general, bien, no es lo mismo hacer un tratamiento quimioterápico en un paciente de 20 años, bien, que va a tener sus órganos en su máxima eficacia de funcionamiento, o sea, el riñón va a estar funcionando y filtrando a la perfección, bien, el pulmón va a estar haciendo un intercambio gaseoso, digamos, en su máxima expresión, que en una persona de 80 años, donde sabemos que el equilibrio renal, ya por una cuestión del paso del tiempo, va a tener una disminución importante de su funcionalidad, que no es patológico, sino que va a depender digamos, del paso del tiempo y digamos, de la eficacia de cada uno de los órganos que componen nuestra economía. Bien, entonces, por ejemplo, en un paciente joven, en estado general, uno tiende a pensar de que va a ser mucho mejor que en un paciente de 80 años. Bien, o sea que las probabilidades de que pueda soportar un tratamiento quimioterápico son mucho más altas que un paciente, digamos, de edad avanzada. Bien, esto por un lado nos da una perspectiva, una perspectiva buena para el tratamiento con los quimioterápicos, pero por otro lado también los pacientes jóvenes, si pueden sortear, digamos, el evento que le está produciendo la enfermedad con los quimioterápicos, también tenemos la posibilidad que a largo plazo puedan desarrollar algún tipo de neoplasia a consecuencia, bien, de la utilización de los antineoplásicos. ¿Entiendes? O sea, dentro de los efectos adversos que tienen los antineoplásicos, uno es la posibilidad o la probabilidad aumentada de producir algún tipo de leucemia, bien, o algún tipo de patología maligna. Bien, y eso se da por ahí a los 10, 15, 20 años. Entonces, en un paciente anciano de 80 años no voy a tener la posibilidad por ahí ni siquiera hacer un tratamiento quimioterápico, o si tengo la posibilidad, por ahí no voy a poder evaluar esta aparición de estos efectos adversos, pero en un paciente joven sí lo voy a poder evaluar, bien, sí puede sortear la enfermedad que lo está quejando,
y quizás a los 10 o 15 años pueda desarrollar alguna otra enfermedad que es consecuencia del tratamiento que se implementó en ese momento. Bien, el estado de inmunocompetencia, obviamente, no es lo mismo un paciente sano que un paciente que esté inmunocomprometido, bien, si tuvo o no una exposición previa a quimioterapia, y eso es muy importante por la, digamos, primero por el daño al cual están sometidos los distintos órganos, bien, y por otro lado por la posibilidad de aparición de resistencia a los distintos quimioterápicos de las células neoplásicas. Por eso se dice de que uno cuando va a implementar un tratamiento quimioterápico tiene que tener la fuerte convicción de poder hacerlo y hacerlo en las dosis y en el esquema y en las dosis que correspondan. Uno puede decir, bueno, pruebo con un poquito de esto y vemos cómo ando con esto y si no voy a agregar otra cosa. No, la idea es tratar de hacer lo que tenga mayor evidencia científica, bien, de que va a ser más eficiente para el tratamiento de ese tumor determinado. ¿Se entiende? Lo que me interesa es que se queden con el concepto. No es algo que yo pueda, digamos, ir probando y voy viendo, porque ese ir probando y voy viendo le va a sacar posibilidades al paciente de realizar un tratamiento correcto. Bien, entonces se decide hacer un tratamiento quimioterápico y se tiene que hacer con las drogas que corresponde y en las dosis que corresponde para lograr la mayor eficacia, digamos, en lo que es la posibilidad de abordar la mayor cantidad de células neoplásicas. Bien, y lo que les decía recién, el estado funcional de los distintos órganos metabólicos y excretores que, digamos, son uno de los blancos de los antineoplásicos dentro de lo que son los efectos celulares. ¿Bien? Bueno, independiente de las drogas, acá sí vamos a tener que tener en cuenta hacer una poliquimioterapia, como pasa en el tratamiento de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis, en donde podemos dar distintos antineoplásicos para que actúen sobre distintas células de la masa tumoral. Bien, en general, ¿no? Esto es muy general, ¿no? Nadie les va a pedir a ustedes que sepan un esquema terapéutico para un determinado tipo de cáncer, pero en general uno puede decir de que va a buscar distintos antineoplásicos que tengan distintos mecanismos de acción, ¿bien? Para no darle una acumulación de fármacos que sean todos tóxicos para el riñón, ¿bien? Entonces por ahí uno lo que va a tratar de hacer es en función de la evidencia y de la eficacia que tengan para una determinada patología, bueno, ver de qué manera puedo combinar distintos antineoplásicos que tengan distintos mecanismos de acción, ¿bien? La posibilidad de que tengan resistencia, y eso también va a tener que ver con el antineoplásico que vamos a elegir, y la toxicidad, que es un poco lo que venía hablando cuando hablaba de los mecanismos de acción. Bien, o sea, tratar de no anexar distintos antineoplásicos que sean tóxicos para un mismo órgano. Bien, bueno, dentro de lo que es la quimioterapia, nosotros vamos a ver de que se hacen ciclos de quimioterapia, ¿bien? Y esos ciclos de quimioterapia, ¿a qué responden? Bueno, tienen como objetivo tratar de, cuando nosotros hacemos un ciclo que le administramos distintas drogas antineoplásicas que en general se hacen por vía endovenosa, pero también se pueden hacer por vía oral. La idea es tratar de abordar aquellas células que se están dividiendo rápidamente, aquellas células neoplásicas, tumorales, malignas, que se están dividiendo rápidamente y poder matarlas, ¿bien? Pero cuando hagamos esto y matemos a esas células neoplásicas, bien, que se están dividiendo rápidamente, también vamos a afectar a muchas de nuestras células del organismo que también se dividen muy rápido, que son fundamentalmente las células hematopoyéticas, las células del aparato gastrointestinal, del aparato digestivo, bien, las células de la piel, las células del folículo piloso, las células gonadales y demás. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer un ciclo de quimioterapia en donde nosotros vamos a tratar de matar la mayor cantidad de células tumorales que podamos, pero también tenemos que pensar y saber de que vamos a matar muchas de estas células buenas de nuestro organismo
que fisiológicamente se dividen más rápido que por ahí el resto de las células somáticas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un ciclo, sabemos que matamos células malas, sabemos que matamos células buenas, y tenemos que esperar para hacer el próximo ciclo. ¿Y por qué tenemos que esperar? Y la idea de esperar es esperar de que el organismo recupere, bien, empiece a fabricar las nuevas células benignas, bien, que son las células de la médula ósea, las células del aparato digestivo, todas estas células que le nombré anteriormente, que se dividen rápidamente, para que las empiece a sintetizar nuevamente, para que el paciente tenga con qué afrontar, digamos, el próximo esquema terapéutico, bien, el próximo ciclo. Mientras tanto, que el paciente no se nos muera de una infección porque no tiene ningún neutrófilo, por ejemplo. Bien, entonces cuando nosotros empezamos a ver, digamos, algunas características biológicas de las células neoplásicas y de las células somáticas de nuestro organismo de rápida replicación, podemos ver de que las células de nuestro organismo, las células buenas de nuestro organismo, las células hematopoyéticas, las células epiteliales del tubo digestivo, se recuperan más rápido que las células neoplásicas. O sea, entre un ciclo y un ciclo, lo que nosotros tenemos como objetivo es esperar que las células buenas de nuestro organismo se repliquen, bien, y empiecen a tratar de compensar esa pérdida que se produjo en el primer ciclo de quimioterapia. Obviamente con las células tumorales va a pasar lo mismo. En ese tiempo, entre ciclo y ciclo, se van a recuperar algunas células tumorales, pero desde el punto de vista de la cinética de recuperación, las células buenas de nuestro organismo de rápida replicación se recuperan más rápido que las células malignas. Bien, bueno, entonces nosotros dijimos de que tenemos tenemos un paciente que tiene una determinada masa tumoral. Estuvimos hablando de la primera ley de Skipper y de la segunda ley de Skipper, que hace referencia a que se mataba un porcentaje determinado de células. Entonces, obviamente, cuando yo pueda pesquisar la masa tumoral con menor cantidad de células, más efectivo va a ser mi tratamiento antineoplásico. ¿Por qué? Porque las voy a enganchar seguramente a las células dividiéndose, y porque yo sé que voy a matar el 99,99% de las células tumorales, pero 99,99 de una masa pequeña es mucho más significativo que el 99,99 de una masa mucho más grande, ¿bien? Entonces, a veces uno puede combinar distintos esquemas terapéuticos, como puede ser, determinamos una masa tumoral que se hizo manifiesta clínicamente cuando tiene aproximadamente 10 a las 10 células, entonces pudimos abordarla desde el punto de vista quirúrgico, reducir la masa tumoral y después hacer un tratamiento antineoplásico, y vamos a ver de que si nosotros actuamos acá, bien, sobre una masa tumoral que tenga aproximadamente 10 a la 3, bien, o 10 a la 4 células, va a ser mucho más significativo que si actuamos sobre una masa tumoral que tenga 10 a la 9. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta, digamos, respetando lo que son las leyes, entendiendo lo que son las leyes de Skipper y las posibilidades que nosotros le vamos a dar al paciente con una masa tumoral más pequeña y con una masa tumoral un poco más grande. Bien, o sea, básicamente lo que me interesaba era poder determinar, o que quede claro, que cuanto antes actuemos va a ser mejor, porque vamos a encontrar a las células dentro de la masa tumoral dividiéndose más rápidamente, por lo que hablamos de la primera ley de Skipper, bien, que seguía una cinética de orden 1 de división celular y que después se amesetaba, y también teniendo en cuenta que en la segunda ley de Skipper habla de que se mata un porcentaje fijo de células. Bueno, ese porcentaje fijo de células es mucho más significativo cuando la masa tumoral es pequeña que cuando la masa tumoral es grande. Bien, bueno, también tenemos que entender de que existen distintos mecanismos de resistencia a las distintas drogas que nosotros podemos utilizar. Y esos mecanismos de resistencia pueden ser por una alteración o un aumento de una enzima blanco, bien, donde actúa un determinado antineoplásico, el aumento del metabolismo o una mayor reparación de lo que sería el ADN, bien,
la formación de vías metabólicas alternativas para la síntesis de bases púricas y pirimídicas, bien, las distintas, la glicoproteína P, que es un transportador de membrana de múltiples drogas. O sea, la glicoproteína P es una glicoproteína que existe constitutiva fisiológicamente, que lo que hace es detectar todas aquellas sustancias extrañas que están en el interior de la célula y las libera la saca de la célula, ¿bien? Ese es el mecanismo normal. Bueno, detecta un antineoplásico y lo saca para afuera, ¿bien? O la alteración del gen P53 con la disminución de la apoptosis. De todos estos mecanismos de resistencia de las drogas, el más importante tiene que ver con la sobreexpresión de la glicoproteína P, bien, que se produce en pacientes con algún tipo de tumor, bien, que hay una sobreexpresión de un determinado gen, que es el gen MDR1, que lo que hace es aumenta la síntesis de la glicoproteína P, y la glicoproteína P, su función es tratar de pesquisar aquellas sustancias extrañas en el interior de la célula, que en este caso sería un antineoplásico, y sacarla de la célula. Bien, bueno, por ahí no les dije, bueno, vamos un poco con las clasificaciones, si no se los digo más adelante, que, bueno, los podemos clasificar, los quimioterápicos, o sea, nadie les va a preguntar una clasificación de antineoplásico, las preguntas en general son de generalidades, pero bueno, si los podemos agrupar en aquellos que actúan directamente sobre el ADN, tenemos los agentes alquilantes, bien, y entre los agentes alquilantes la ciclofosfamida es uno de los más importantes por su frecuencia de uso, bien. También tenemos otros como la ifosfamida, el melfalán, el busulfán, bien, la carbazina, la carmusquina, la lomusquina, bien, que se utilizan fundamentalmente para el tratamiento de algunas leucemias con afectación cerebral, los antraciclínicos como la daun y la doxorubicina, los complejos del platino como el cisplatino, el carboplatino, bien, el etoposído, bien, los antibióticos como la bleomicina, la actinomicina D, bien. Esto es una clasificación como para agruparlo. Obviamente existen mucho más antineoplásicos, pero es una clasificación general de los más conocidos. Bien, los antimetabolitos, que son el ácido, los que actúan sobre el ácido fólico, como el metotrexate, el prometexed, las bases pirimídicas como el 5-gerulacilo, la capecitabina, los que actúan sobre las bases púricas, la 6-mercaptopurina, bien, los inhibidores de la ribonucleasa reductasa como la hidroxiurea, los que actúan sobre determinadas enzimas como la L-asparaginasa, bien, y los inhibidores mitóticos como los que actúan los alcaloides de la vinca, que actúan en la fase M del ciclo celular, bien, ¿se acuerdan que hablamos de la profase, prometafase y la metafase, donde se formaba el uso mitótico? Bueno, acá tenemos los alcaloides de la vinca y los taxanos que actúan en la metafase, bien, que era donde se formaban los microtúbulos que hablamos anteriormente. Si uno tiene que decir cuáles son los distintos mecanismos de acción que tienen los distintos antineoplásicos, tenemos que hacer referencia a los agentes alquilantes, que lo que hacen es forman un compuesto determinado, bien, que tiene, digamos, que tiene la capacidad de unirse en forma covalente sobre la base de los nucleótidos, bien, fundamentalmente cuando el ADN se está replicando, bien, o sea, son más efectivos en la fase S. Bien, esos son los agentes alquilantes. Forman un ion que se llama un ion carbonio, que es altamente, tiene una alta afinidad por las bases de los nucleótidos, se unen a los nucleótidos y obviamente cuando se formó la horquilla de replicación, bien, el ADN no se va a poder dividir, bien. Esa es la idea en la cual, digamos, actúan los agentes alquilantes, bien. Bueno, son los más conocidos, tienen la característica de poder actuar en las distintas fases del ciclo celular, porque vamos a ver de que hay algunos fármacos que son cicloespecíficos y otros que son cicloinespecíficos, ¿bien? Los cicloespecíficos son los que pueden actuar en un ciclo bien determinado de la síntesis del ciclo celular, ¿bien? Algunos que pueden actuar en fase G1, como son
como los que actúan, a nivel de determinadas enzimas que tienen que ver con la replicación del ADN, como ocurre con la asparaginasa, algunos que actúan en la fase S, bien, como pueden ser los antimetabolitos, por ejemplo, otros que actúan en la fase G2, como pueden ser los antibióticos, como la DAO y la doxorubicina, y otros actúan directamente en lo que es la división celular, en la metafase, como los alcaloides de la vinca y los taxanos, ¿bien? O sea, esos serían ciclos específicos, por nombrar algunos, ¿no? Que actúan en un ciclo determinado. Y otros son ciclos inespecíficos que pueden actuar en cualquier parte, digamos, del ciclo celular, teniendo en cuenta que siempre son más sensibles en la fase S, ¿bien? Y que haciendo la aclaración de lo que era la fase G0, en donde vimos de que las células en ese estadio eran metabólicamente bastante inactivas y la posibilidad de poder actuar de forma concreta con un antineoplásico era bastante difícil. ¿Bien? Bueno, para hacer referencia un poco a uno de los antineoplásicos que más se utiliza, o más utilizado, para los distintos esquemas terapéuticos, ya sea para hacer, digamos, para hacer un tratamiento quimioterápico sobre un determinado tumor sólido, o también existe la posibilidad cuando queremos, digamos, preparar a un paciente para un trasplante medular. La ciclofosfamida es el agente por ahí alquilante más utilizado, ¿bien? Entonces, es un agente alquilante que, como decía recién, está en la mayoría de los protocolos de tratamiento. Es un profármaco que se puede administrar por vía oral o por vía endovenosa. Bien, como es un profármaco, de alguna manera se tiene que activar, y esa activación ocurre en el hígado, y ahí se forma, o sea, por la citocromo P450, bien, y se forman dos metabolitos, que uno va a ser el metabolito tóxico para el organismo, y otro va a ser el metabolito que tiene la capacidad, digamos, de poder actuar, digamos, como antineoplásico, ¿bien? Bueno, puede actuar en cualquier fase del ciclo, como le dije recién, que era un ciclo inespecífico, bien, pero la fase S, como siempre, es la más sensible para los agentes alquilantes. Y desde el punto de vista de los efectos adversos, la mielosupresión, bien, el efecto adverso por ahí más importante, o uno que más va digamos, a esperar desde el punto de vista de la generalidad de la ciclofosfamida, y tiene un efecto adverso puntual que es característico, que es la cistitis hemorrágica, que se previene hidratando bien al paciente y dando digamos, un agente quelante, que es el MESNA o la N-acetilcisteína, que lo que va a hacer es se va a unir a un metabolito que es la acroleína, que es uno de los metabolitos que se forman en el hígado cuando se activa el profármaco. Bueno, ese metabolito es tóxico fundamentalmente para la vejiga, que produce la cistitis hemorrágica, y lo que hay que hacer es darle un agente quelante que lo neutralice. Bien, entonces acá tenemos un esquema en donde podemos observar la formación de la activación de la ciclofosfamida, bien, por el citocromo P450, y después los mecanismos no enzimáticos que van a formar la acroleína, esta que les decía recién, bien, que va a ser neutralizada por el MESNA o por la N-acetilcisteína, más la mostasa de fosforamida, que va a ser la que tiene la capacidad de la actividad citotóxica. Bien, bueno, dentro de lo que son, digamos, los distintos efectos adversos que nosotros podemos esperar de los antineoplásicos, tienen que ver mucho con, digamos, las células de rápida replicación, que fue las que nombramos al principio. Entonces, si uno por ahí, digamos, recuerda cuáles son las células de rápida replicación, rápidamente pueden hacerse un esquema de cuáles son los efectos adversos, digamos, que pueden ir apareciendo. Bien, entonces la mielosupresión, que muchas veces es la que implica la toxicidad limitante, es decir, de que los que voy a hacer un ciclo de quimioterapia y probablemente espere un determinado tiempo para iniciar otro ciclo, y eso está en general confinado a la toxicidad de las células sanguíneas que producen los antineoplásicos. Bien, ahí tenemos que ver el tiempo de duplicación de las distintas células sanguíneas, y eso también nos da una pauta de cómo se van a ir afectando. Bien, los neutrófilos en general son células que se dividen más rápidamente que lo que
lo hacen las plaquetas, que son aproximadamente entre 7 y 10 días, y esta lo hacen más rápido que lo hacen los eritrocitos, que son aproximadamente 120 días. Bien, entonces nosotros podemos encontrar o podemos imaginarnos que probablemente tengamos un paciente que después de hacer un tratamiento o un ciclo de quimioterapia tengamos una neutropenia porque está afectada, porque va a afectar a los neutrófilos que se dividen rápidamente o que tienen un tiempo de duplicación rápido. Bien, aquí hay un concepto importante a tener en cuenta que es el nadir, que es el punto más bajo de mielosupresión que pueden producir los antineoplásicos. Entonces, en general, uno sabe cuál es el nadir, el punto más bajo de los de distintos antineoplásicos, entonces sabe que son a las 2 semanas, por ejemplo, entonces sabe que después de las 2 semanas las células sanguíneas van a empezar a, de alguna manera, a recuperarse. Bien, entonces uno puede, digamos, planificar los esquemas quimioterápicos en función del nadir del paciente. Obviamente uno lo puede hacer sabiendo de antemano en general cuál es el punto más bajo de los distintos antineoplásicos, bien, y por otro lado lo puede ir testeando al paciente para ver, digamos, en qué situación desde el punto de vista de la mielosupresión está. Bien, después vamos a ver que para la mielosupresión existen distintos fármacos que uno podría utilizar, como los factores estimulantes de colonia, para aumentar la cantidad de neutrófilos, bien, y de esa manera, por ahí, digamos, reducir los ciclos de quimioterapia, el tiempo entre un ciclo y otro, pero bueno, desde el punto de vista de la evidencia, de la evidencia científica, por ahí no ha mejorado la sobrevida de los pacientes. No es algo que interese ahora, ¿bien? Bueno, también hay que tener en cuenta, digamos, los factores de riesgo que tenga el paciente, o sea, en qué situación está cuando vamos a enfrentar un tratamiento antineoplásico, los esquemas y las dosis que utilicemos, que van a depender todo esto de lo que estemos hablando. También tener en cuenta que un efecto adverso, como además vimos digamos, de la neutropenia que puede llegar a tener el paciente, también tenemos que tener en cuenta la plaquetopenia, además de la anemia, que es un efecto adverso extremadamente frecuente. Bueno, la edad del paciente es algo importante, bien, por lo que dije anteriormente, la nutrición, en qué situación está, si tiene o no radioterapia previa. La radioterapia previa por ahí condiciona una posibilidad terapéutica desde el punto de vista quirúrgico después, produce ciertas afectaciones desde el punto de vista local que por ahí pueden alterar la acción de determinados antineoplásicos, bien, y el manejo de la dosis de los antineoplásicos, bien, que va a tener que ver en parte con lo que nosotros querramos lograr desde el punto de vista de la mortalidad de las células tumorales y por otro lado también de lo que el paciente pueda tolerar, bien. Bueno, hay algunas complicaciones médicas que podemos llegar a tener, fundamentalmente desde el punto de vista de lo que son las náuseas y vómitos, ¿bien? Y dentro de esas náuseas y vómitos, si son, digamos, de difícil manejo, digamos, pueden, digamos, afectar bastante la calidad de vida del paciente. Bien, hay algunos antineoplásicos que producen vómitos en forma temprana, otros en forma tardía, otros que van a estar en estrecha relación con la dosis que utilicemos, pero en general nosotros podemos decir que hay fármacos que tienen una muy alta potencialidad emetizante, como son la ciclofosfamida, la ifosfamida, bien, otros que tienen una de moderado a alto potencial emetizante, que son los antraciclínicos, las carboplatinas, la ciclofosfamida, bien, y tener en cuenta que en el manejo de las náuseas y vómitos, digamos, muchas veces va a ser lo que va a determinar la aceptación por parte del paciente del tratamiento quimioterápico. Algo cuando vimos sistemas digestivos de farmacología gastrointestinal les dije, pero el advenimiento de los bloqueantes, los receptores 5-HT3, fueron los que hicieron más aceptable el tratamiento antineoplásico, porque, digamos,
estar recibiendo un tratamiento antineoplásico y estar con náuseas y vómitos de forma sostenida es bastante incapacitante para el paciente. Bien, y bueno, el advenimiento del ondansetron fundamentalmente ha hecho que la aceptación de los pacientes del tratamiento quimioterápico haya tenido mayor aceptación. Bien, bueno, ¿y cómo hacen los antineoplásicos para poder actuar y poder, digamos, generar náuseas y vómitos? Bueno, lo hacen de distintas formas, pero en general lo que hacen es actúan sobre la zona quimioreceptora gatillo vulvar, que está en estrecha relación con el centro del vómito, y de esa manera es que se produce, digamos, se produce el vómito. Bien, acá hay un esquema en general de los distintos mecanismos que pueden estimular el vómito, bien, pero el más importante son los fármacos en sangre que estimulan esta zona quimioreceptora gatillo vulvar y de ahí al centro del vómito. Bien. Bueno, otros efectos adversos que nosotros podemos tener con la utilización de los antineoplásicos son digestivos, porque habíamos dicho que las células digestivas se dividían rápidamente y ahí podemos tener mucositis o úlceras, bien, y los fármacos que habitualmente pueden producir eso son el metotrexato, el 5-fluoruracilo, la bleomicina, bien. A nivel del folículo piloso, como son la ciprofosfamida, la doxorubicina, a nivel de la gónada, a nivel gonadal y fetal, bien, tenemos que tener en cuenta lo que dije anteriormente, que las gónadas eran de rápida replicación y por ahí muchas veces podemos tener afectación de las células gonadales, por eso muchas veces los pacientes que se van a someter a un tratamiento quimioterápico pueden hacer congelar óvulos o espermatozoides, digamos, para evitar, digamos, la afectación gonadal que tengamos con los distintos antineoplásicos, la capacidad de mutagénesis y carcinogénesis, que era lo que les decía hoy cuando abordábamos con un esquema antineoplásico a un paciente de 20 años y que dijimos de que tenía la posibilidad de a largo plazo producir distintos efectos adversos, y uno de esos efectos adversos era la carcinogénesis. Entonces por ahí nosotros lo tratábamos para un determinado tipo de tumor, el paciente salía airioso de esa situación, bien, pero quizás en 15 a 20 años desarrollaba, no sé, una leucemia, y esa es como consecuencia por ahí del tratamiento quimioterápico. Bien, entonces, como para que sepan, digamos, que son, digamos, los efectos adversos de los antineoplásicos son efectos adversos importantes, ¿bien? Bueno, y hablar un poquito de efectos adversos así en particular de algunos antineoplásicos que afectan, por ejemplo, la piel, que pueden producir una hiperpigmentación de la piel, como pasa con el busulfán o la bleomicina, bien, afectación a nivel pulmonar, que pueden producir una fibrosis pulmonar, como pasa también con el busulfán, la ciprofosfamida, la bleomicina, bien, la neumonitis que produce el metotrexato y la bleomicina, bien. Esto es importante tener en cuenta, fundamentalmente en aquellos pacientes que van a ser, digamos, o sea, cuando uno evalúa a un paciente y un paciente va a ser sometido a un acto quirúrgico y tiene que enfrentar a una anestesia general, bueno, siempre nos interesa saber qué medicación recibió el paciente. Si el paciente recibió metotrexato o recibió un sulfam como un esquema terapéutico, pensar de que probablemente tenga alguna afectación pulmonar, y eso me va a tener a mí un poquito más atento en lo que va a ser la ventilación mecánica de ese paciente, que por ahí no va a ser un pulmón con las mismas características que un paciente que no haya recibido un tratamiento antineoplásico. Bien, el corazón, bien, esto es muy importante, efectos adversos a nivel cardíaco, no tanto desde el punto de vista de las arritmias, sino la posibilidad de insuficiencia cardíaca, como lo producen los antraciclínicos. Bien, los antraciclínicos, la DAO y la doxorubicina, producen efectos adversos a nivel del corazón, que pueden ser agudos o crónicos. Los más frecuentes son los crónicos, bien, por una acumulación del antineoplásico,
puede producir una insuficiencia cardíaca. Bien, y esto es importante también desde el punto de vista de, o sea, de cuando uno evalúa a un paciente, fundamentalmente esos esquemas terapéuticos se utilizan en pacientes pediátricos con una determinada patología neoplásica, y después van a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico. Bien, saber de que ese paciente puede tener una afectación cardíaca, que por ahí tener en cuenta que le vamos a tener que pedir un ecocardiograma para evaluar, digamos, la funcionalidad del corazón, porque estuvo expuesto a un tratamiento antineoplásico, y ese tratamiento antineoplásico, una de las drogas que se utilizó, produce una insuficiencia cardíaca. Bien, la hepatotoxicidad, tener en cuenta de que muchos fármacos se metabolizan, o sea, el hígado es el gran detoxificador de nuestro organismo, muchos de los antineoplásicos se metabolizan en el hígado. Bueno, saber cómo está ese hígado, bien, porque muchos de los fármacos van a producir impacto a nivel del hígado. Uno de ellos, de los más importantes, es el metrotexate, bien, la pancreatitis, bien, que es un efecto adverso característico de lo que es la asparaginasa, bien, la nefrotoxicidad producida por el cisplatino. Bien, entonces uno tiene que tener en cuenta esto cuando utilice los esquemas terapéuticos, de ver con qué, de ver qué fármaco con qué lo voy a combinar. Bien, bueno, la vejiga, la cistitis hemorrágica, que lo dijimos recién, que era un efecto adverso característico de la ciclofosfamida, que se formaba un metabolito intermedio, que era la acroleína, y que era irritativa para la mucosa, para el epitelio de la vejiga. Bien, y que teníamos la posibilidad de poder evitarla, hidratando bien al paciente y dándole esa sustancia llamada mesna, bien, que era como un agente quelante o que neutralizaba a la acroleína. Efectos neurológicos, bien, las neuropatías periféricas, que se producen fundamentalmente por la vía increstina, por la vía plastina, y los taxanos, la hipersensibilidad como efecto adverso del cisplatino y de la asparaginasa, y la hipofibrinogenia producida fundamentalmente por la asparaginasa. Bueno, de esta manera, en una hora aproximadamente, di lo que sería digamos, un esquema general de lo que es antineoplásicos. Bien, yo creo que con esto, digamos, nosotros tenemos como una columna vertebral que nos sirve para, de alguna manera, entender qué es lo que nosotros tenemos que conocer, digamos, de generalidades de antineoplásicos, y también nos da como una estructura para que, si nosotros queremos ahondar un poco más, podamos utilizar este PowerPoint o esta especie de clase para profundizar, digamos, en lo que les resulte de mayor interés a ustedes. Pero creo que en líneas generales, con esto que vemos, me parece que es aceptable para los objetivos o para lo que se espera de ustedes. Bueno, muchas gracias.